Esta es una charla entre amigos. Esta es una charla de propósitos. Esta es una charla amena y de aprendizaje. Esta es tu charla de vida. AC Galarza presenta. Fíjate, qué interesante esto que mencionas porque precisamente es uno de los problemas, en mi opinión, de la sociedad, uno de los muchos problemas de la sociedad, pero es de la incapacidad de ser congruentes, ¿no? De decir Digo, algo y hacer diferente, ¿no? mira, podemos empezar desde que estás a dieta o estás haciendo ejercicio o estás entrenando para algo y de repente volteas y dices, híjole, unos chocorroles, una Unos dona. galcitos, ¿no? Sí, ¿verdad? O sea, y dices, caray, ¿por qué te faltas a ti mismo? Entonces, Mm. siempre debes de tratar de ser primero congruente contigo mismo y los que te rodean de tu primer círculo y luego con los demás, ¿no? Creo yo. Pero sí, te digo, de Huerco tenía esa fijación y esa obsesión compulsiva por ser Adálide de la verdad. Y volteas de repente y dices, no puede ser posible, cuánta gente nos miente en la cara, empezando por muchos políticos, y te mienten descaradamente y lo ves que trae una taza de Star Wars en la mano y te dicen, no, güey, es de Barney. Yo traía una taza de Barney. Vale. Te acabo de poner el video, güey, trae una taza de Star Wars. No, no, es que es Barney de blanco y hay gente que se lo cree. Pero bueno, pues así es el fútbol, compadre. Al final del día, yo creo que si aportas tu granito de arena, no Ah, tiras basura, tu carro lo traes limpio, tratas de ser sustentable la mayor veces que puedas, reciclar, tratar, porque al final del día no se trata nada más de dejarles un mejor planeta a nuestros hijos, sino tratar de dejar mejores hijos para el planeta. eco, eco. Entonces, si puedes tú ser ese granito de arena, yo creo que se pueden contagiar más granitos de arena y al final del día pues estamos dentro de una playa infinita, ¿no? Fíjate, esa es la idea, ¿no? De todo esto, porque cuando comencé el podcast, comencé yo solo, ¿verdad? Y después, pues, un día te cuento la historia, ¿no? Se fueron añadiendo invitados y dije yo, claro que este es el rumbo, ¿no? Porque Armando es solo una cabeza, pero hay tantas experiencias y tanta sabiduría y tantos años, ¿no? Recorridos, y digo, hay que aprovecharlos. Y así fue como empecé a invitar a la gente, ¿no? Para aprender. O sea, yo soy el primero que lo disfruto, ¿no? Estoy aprendiendo de todos ustedes, ¿no? Y esto es muy Muchas gracias, importante, compadre. lo que... No, hombre, y a la orden, digo, la verdad es que conmigo no batallas, compadre. Yo soy de Monterrey, Nuevo León, tengo toda la vida aquí. Mis antepasados son de Marín, venimos de los Esquiapapietra, de hecho, todos los Chapa, Ajá. venimos de un Esquiapapietra que luego fue Esquiapa y luego Chapa. Entonces tenemos ascendencia, era sacerdote. Oh, Entonces tenemos ascendencia medio santa, ¿verdad? medio santa, órale, ya ves. Creo yo. Tienes un Y llamado más alto, ¿no? oye, y del lado de mi papá, todos son abogados, los Palacios, la gran mayoría de la familia Palacios, venimos de gente muy dedicada a las leyes. Mi abuelo fue ministro de la Suprema Corte de Justicia y presidente de la Suprema Corte de Justicia. Órale, yo Entonces, no en sabía parte eso. Mm. por su memoria y sus aprendizajes, creo que tenemos que tratar toda la familia todos los días de ser muy justos y ser Mm. correctos. Fíjate que, digo, esta es una de las cosas que yo realmente respeto más, personas que, bien o mal, dices tú, pero sabes en dónde estás parado con ellas. Me acuerdo ahorita de un amigo, ¿no? Peruano-alemán. A veces te caía como piedra en el hígado, ¿no? Como patada en el hígado, ¿no? ¿Cómo se dice? Patada al hígado, ¿no? Porque Porque los era, kiwis, pero te entiendo. sí, no, no, porque era brutalmente, era brutal, o es, ¿no? Brutalmente honesto, brutalmente honesto. Y cuando al principio, como que dices, haga eso, pero después, uno de mis mejores amigos, porque sabes exactamente en dónde estás parado. Y una persona que dice, y una persona que hace, dices tú, mis respetos, ¿no? O sea, Y increíble. fíjate que de niños no teníamos eso, no teníamos ese filtro social, Sí. no lo teníamos y luego con el tiempo como que lo fuimos, no sé si aprendiendo, ¿no? Creo que está bien ser brutalmente honesto, pero con sus limitaciones, porque luego, bueno, es que hoy en día ya todo el mundo se ofende por cualquier cosa, Sí, es cierto, ¿no? pero cuando le haces a una persona ver sus errores, desafortunadamente en Latinoamérica, Ya. en lugar de agradecerte, oye, gracias, me hiciste ver este error y este Mm. error, me pasó con algunos clientes,
en una asesoría, compadre, sin costo y sin compromiso, Órale. les hicimos ver que la agencia de publicidad anterior les estaba robando mucha lana Ujú. y en lugar de decirnos gracias, jamás nos volvieron a hablar para ninguna consulta. ¿En serio? Obviamente corrieron a esta agencia, dejaron de trabajar con sus servicios con ellos, pero en Latinoamérica no estamos acostumbrados a la crítica constructiva y Es menos a la cierto. honestidad brutal. Es cierto, somos a veces como que, no, es un fenómeno raro, ¿no? Como que en muchos sentidos como que tenemos la piel muy gruesa y en otros como que la piel muy delgadita, es raro eso, ¿verdad? Sí, porque en México nos reímos mucho, por ejemplo, de la muerte. ¿Eh? Nos podemos reír mucho de la muerte y tenemos hasta, oye, todavía no pasaban ni 3 minutos de las Torres Gemelas y ya estábamos con el chiste de Los Apachingán en memes. lugar de Afganistán, ¿verdad? Ya, ya. Entonces, pero sí, digo, al final del día, caray, tienes que, hoy más que nunca tienes que andar con mucho cuidado de cómo estructuras, tanto financiera como económica, como en coacheo Mm. y personal las cosas, cómo las dices, porque luego hay gente que en estas generaciones sobre todo se ofenden más por palabras que por hechos. No, hombre, si hubieran crecido en los años que crecimos tú y yo, Compare, en nuestra edad no era bullying, era coaching, era coaching. era coaching, era coaching. Pero Coaching yo creo que, oye, gratuito. todo se empezó a venir de bajada cuando una mamá dijo, ay, mi hijito quedó en octavo lugar, yo no creo que vaya a correr más rápido nunca, ¿por qué no les dan una medalla de participación a todos? Exacto, Entonces el ajá, niño dice, pues, ¿para qué le echo ganas? exacto. ¿Para qué me levanto más temprano? ¿Para qué entreno una hora más? ¿Para qué quiero echarle más ganas? Si al final del día todos nos dan medalla, pues, ¿para qué le echo ganas? Una de mi pedagogía parental favorita, y ahora mis hijos se ríen, obviamente, de eso, ¿verdad? Por ejemplo, mi hija mayor es artista, está en diseño gráfico y se le da, no es porque, digo, obviamente soy subjetivo, soy el papá, ¿verdad? Pero cuando dibujaba algo, ¿no? Papá, ¿qué te parece? Y le digo, ahí la llevas. Y no, y al principio como que, no, no, está bien, pero puede ser mejor. Sí, Porque en mi opinión, nunca dejas de crecer, ¿no? Y ahora lo entiende, me dice gracias por mantener mis pies sobre la tierra y hacerme ver ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero, ¿ya? justo hoy en la mañana estábamos hablando de los maestros de la vida, Mm, que pueden ser tus papás, tus abuelos, una mm, persona que viste medio segundo en la calle o whatever, mm, estos maestros de la vida que te van enseñando cosas, pero en nuestra época era más físico el aprendizaje. Yo, por ejemplo, llevé en secundaria, cargábamos con la máquina de escribir Olivetti, que era mm, pesadísima, y llevábamos 2 veces por semana mecanografía, ya, taquigrafía y no me acuerdo cuál era la otra. Y entonces, para aprendernos de memoria el teclado, mm. nos tapaban el teclado y si lo destapabas para ver la letra, te pegaba la maestra con la regla. Y si te fijas, mira, este dedo lo tengo chueco, No me digas, sí, lo tengo chueco precisamente de un reglazo, ¿en de un, serio? pero pues tecleo 120, 140 palabras por minuto y más ahora, porque antes las P y las Q te dolían picarle a la P y a la Q, a la A y a la L, a la Z y a la M, con los dedos chiquitos, porque era una máquina de escribir, que tienes que hacer para que saliera la letra Sí, y pegada en el papel, ¿cómo se llama en la eso? cinta. Eso, ya. Así es. Y luego cuando empiezan las eléctricas, no, hombre, compadre, volaba. Y aún así a veces se atoraban. Pero se lo agradezco a mi maestra, se lo agradeces. Y luego en la vida te terminas acordando de tus maestros más estrictos, ¿no? Yo me acuerdo de ellos y yo le doy gracias, o sea, yo le doy gracias a esos maestros que fueron duros conmigo. Yo me acuerdo de un maestro, digo, el día de hoy a lo mejor no voy a decir quién es, no voy a decir que lo vayan a bullear ahí en línea, ¿verdad? Pero me acuerdo que uno de los métodos favoritos era aquí, ¿no? La patilla, ¿no? Y era muy sutil, ¿no? Era así, como que, y digo, ah, y reaccionaba yo, ¿no? Porque yo también era bárbaro, era en la escuela, ¿no? Entonces, funcionó conmigo, espero. Hay que preguntarle a mi esposa si funcionó. Soy un ciudadano de bien. Oye, Juan Ramón, qué tremendo. Fíjate que eh, has mencionado cosas súper súper interesantes y la idea, hablando y no es bullying, para que no se me ofenda nadie, la generación, el día de hoy hay mucha gente, digámoslo así, hay mucha gente como que de cristal, ¿no?
En Estados Unidos le llaman snowflakes, Ujú. no, muchos jovencitos que con la primera de cambio ya se desinflan, se agüitan, dejan de intentarlo y la vida es una tormenta, la vida es una vorágine, la vida es tremenda, o sea, tienes que entrar tirando, ¿verdad? Porque si no te come y es dura. Y tú eres un ejemplo de, de persistencia, de resiliencia Gracias, compadre. y de logros. ¿Qué consejos? Bueno, antes de los consejos, ¿podrías nombrar algunos de los hábitos? Mencionaste ya algunos, ¿verdad? Pero algunos de los hábitos que has cultivado a lo largo de tu vida que te han llevado hasta donde estás. Ajá. Bueno, es que creo que en cada momento de mi vida han sido diferentes. Ok. Obviamente diviértete en lo que haces. Lo Mm, primero es que hagas lo que hagas. ujú, Si es tu pasión, ujú, no vas a trabajar ningún día de tu vida. mm, Si tú haces de tu pasión tu profesión, olvídate, vas a ser feliz y la remuneración de cualquier índole espiritual, económica, financiera, whatever, vendrá después. ujú, Pero si tú encuentras una pasión, ¿y a qué me refiero con pasión? Algo que no te cueste ningún trabajo hacer. Por ejemplo, ayer platicaba con unos rockeros y empezaron ellos tarde su vida musical, ya todos casados y con hijos, y les digo, a ujú, ver, tranquilos. Vera Wang no diseñó su primer vestido hasta los 40 años. Oprah oh, Winfrey no se hizo famosa desde huerca, le ujú, tocó más tarde. ujú, O sea, si te fijas, Michael Jordan fue banca titular toda la prepa, como le ujú, pasó aquí en México a José Jesús Arellano Alcocer, a ujú, Chuy Arellano, que luego fue gran seleccionado nacional. Y ujú, en Japón lo recuerdan con mucho cariño todavía. Entonces, es más, Harrison Ford, Han ujú, Solo, después de tratar y tratar y tratar de ser actor y tener algunos papeles mínimos y secundarios, después de ser American Graffiti con precisamente George Lucas, no les va tan bien en la película, se va a hacer carpintero. Y siendo carpintero a los 40 años, lo invitan a leer, ni siquiera a protagonizar el papel de Han Solo y les gustó tanto que se quedó. Entonces, fíjate. tu vida nunca va a ser tarde para empezar de nuevo un proyecto. Nunca, mientras sea tu pasión y tu profesión. Oye, el actor de Inglorious Bastards, que luego hizo Django también, desafortunadamente se me acaba de ir, Christopher Wentz, se me Ah, acaba de olvidar bien su apellido, habla 3 idiomas perfecto. ujú, Empezó a actuar a los 45 años. Entonces, nunca es tarde en encontrar tu pasión. ujú, Nunca, nunca. Dale. Pero que no sea un martirio. Ay, me tengo que levantar para ir a ensayar, como platicaba con la raza rockera. Si te molesta levantarte temprano o manejar 2 horas de camino por el tráfico para ir a un ensayo con tu banda, o, ay, no me quiero sentar a escribir mi libro, pues esa no es tu pasión, ya, no es tu pasión. Pero sí tienes que encontrar algo que te apasione porque yo soy el firme creyente que todos somos buenos para algo. sí, Dios nos puso en este planeta para algo y todos somos buenos para algo. Hay gente que lo descubre muy tarde, sí, ¿no? Y hay gente que nunca lo descubre, pero todos somos buenos para algo, inclusive hasta para dar el ejemplo de cómo no ser un mal ejemplo, ¿no? Entonces, todos somos buenos para esa algo. nunca la había escuchado, pero es buena, ya. Sí. Dices, hasta para ser mal ejemplo eres un buen ejemplo, ¿no? Ujú, Entonces, primero, encontrar tu pasión. ujú, 2, si es tu pasión, ujú, dale, no le aflojes. ¿Tú crees que The Cure se hicieron The Cure de un día para otro? ¿O los Beatles se hicieron los Beatles de un día para otro? Yo siempre le decía a la raza rockera, el éxito de la noche a la mañana toma 10 años de trabajo. ujú, Y pones el ejemplo de Caifanes, que antes se llamaban Las Insólitas Imágenes de Aurora y antes se llamaban Frac, Demos, In Memoriam, La Sociedad de las Sirvientes Puercas, la órale. selección del resto del mundo rock en español. Volteas a ver a La Maldita Vecindad, que hace una gira Pata de Perro, que fue muy exitosa en Alemania, por cierto, Ujú, y te vas para atrás y antes se llamaban Chancro y Comezón, ¿no? Entonces, si empiezas a ver así bandas, el éxito de la noche a la mañana toma por lo menos 10 años de trabajo. ujú, Entonces, insistir, persistir, resistir. Y si te gusta, como a Nirvana, lo que estás haciendo, claro que va a haber gente que va a decir, ay, esa música es para locos, sácame esos güeyes del aire, eso que estás haciendo no sirve, lo tuyo no es eso, como le pasó a Franco Escamilla con su padre, o a muchos comediantes con su familia, ay, o ser músico no te va a dar de comer, no ujú, hagas eso, debes ser contador como tu papá, ¿no? ujú, ujú, Entonces, creo que
hay muchos patrones que debes de ir rompiendo y no está mal, ojo, haz de caso si quieres a tu familia porque ellos ya se tropezaron con esa piedra y ya saben a lo mejor que pudiera ser bueno para ti, que no, Zurdo Movimiento. Hasta que no se graduaron los de Zurdo, una de las mejores bandas de la avanzada regia y sin duda de ese lapso a nivel musical muy adelantados a su época, Zurdo pudieron haber firmado a los 16, 15, 16 años un contrato y sus papás dijeron hasta que te gradúes. Y hasta que no se graduaron, aquí está el papelito, ahora sí me voy a dedicar a lo que me gusta y bola, se hicieron una de las mejores bandas en Latinoamérica. Entonces, creo que es eso. Tienes que sí tener un plan A como buen economista, siempre le digo a la raza, primero encuentra tu pasión, segundo, si es lo que verdaderamente te gusta, insiste, resiste, persiste y dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Pero tercero, siempre tienes que tener un plan B y un plan C. O sea, plan A, plan B y plan C, siempre, porque la vida es eso, la vida son cambios cíclicos, periódicos y constantes. Todo en esta vida, en esta vuelta helicoidal de la vida es un cambio cíclico, periódico y constante y no siempre vas a estar arriba. A veces vas a estar en medio, a veces vas a estar abajo. Entonces, si no tienes un plan A, un plan B y un plan C, es probable que tu plan A ya no se vea tan hermoso como querías, tu plan B ya no esté tan precioso como querías y entonces entras a un plan C que desafortunadamente no te llena el alma. Entonces, si tú volteas a leer lo que hace ¿cómo se llama? Dan Butterroad, no me acuerdo, pero googleen las zonas azules. Las zonas azules son 5 ciudades en este planeta Tierra que yo hubiera pensado que por estar pegadas al Ecuador, la gente vive más y vive más feliz. Y resulta que no, hacen una especie de matriz gigante de rasgos comunes, entrevistan, es un estudio de 20 años, entrevistan cerca de 10,000 personas por ciudad y hacen una matriz con rasgos comunes para sacar los factores comunes y tratar de decir, caray, ¿cómo le hace esta gente en Okinawa, en Irving, California, en Costa Rica, en Grecia? ¿Cómo le hacen para vivir más y mejor? Y entonces son 9 factores que se resumen en 2. Obviamente uno es alimentación y la otra es ejercicio. Pero en el inter de este árbol de 9 decisiones, hay algunos factores muy interesantes que obviamente es tener un propósito. Si no tienes un propósito de vida, si no tienes un qué voy a hacer, mucha gente desafortunadamente se le rompe el corazón, se le parte el alma y se va. Y está científicamente comprobado que un corazón roto se puede fracturar y te puedes morir. Eso es uno. Tienes que tener un propósito. Esto es lo que vieron los investigadores por 20 años, no son palabras mías. 2, tienes que tener a tu clica, a tu banda, a tu gente, a tu familia, a tu raza, a tu círculo, que te protege, te apoya, te quiere y te nutre. O sea, tengas a tu grupo, puede ser familiar, puede ser amigos, pero tienes que tener a tu primer círculo, porque es cierto, o sea, si tú tienes amigos que todos son rateros, pues es probable que tú vayas a ser ratero. Si tienes amigos que son deportistas, es muy probable que todos sean deportistas, ¿no? Entonces, cuidar mucho eso, a tu clica, a tu banda, a tu gente, tu círculo de amigos. El tercero es que descubrieron es creer en algo, creer en alguien. O sea, no importa si es Dios, si es Buda, si es Alfa Centauri, o sea, pero tener un sistema de creencias donde puedas ser agradecido. No importa con quién, tú decides si es con Dios o quién, pero tienes que ser agradecido porque todos los días son una bendición. Desde que te despiertas, decir gracias, Dios mío, ¿no? O sea, muchas gracias. Luego, obviamente, la alimentación, porque fíjate que una dieta mediterránea basada, no estoy diciendo vegano, ojo, ni vegetariano, sino basada más en frutas, legumbres, raíces y pescado, hace que la gente viva más. Ejercicio definitivamente en Costa Rica, muchas razas se levantan, en esta ciudad en particular de Costa Rica, se levantan muy temprano a pescar, arar la tierra, trabajarla, igual como pasa en esta ciudad, en esta isla, en Italia y en Grecia. Grecia. Entonces, esta parte, ¿no? El comer bien, el hacer ejercicio, el tener a tu raza, en tener un sistema de creencias, en tener obviamente un propósito, el ikigai, que creo que le llaman los japoneses, es tener un sentido y un propósito. ¿Y cuál era el otro? Eran 9 factores, pero pues creo que son esos los más importantes y se engloban precisamente en alimentación y en ejercicio. Y bueno, pues ¿cómo reduces el estrés? Pues con tu raza, reírte, estar con tu clica y con tu banda y con tu gente, haciendo ejercicio. Resulta, fíjate,
acaban de descubrir que con la tensión dinámica había un físico constructivista que en los cómics de los 70s, Charles Atlas, salía una caricatura de él dibujada. Y Ajá. era un flaquillo que llegan y le aventaban tierra en la arena y le robaban a la novia Me porque no acuerdo de estaba bien esos. acá. Entonces, me voy a poner como Charles Atlas. Y el método de Charles Atlas para ponerse más mame y ser más feliz era la tensión dinámica. Y la tensión dinámica no es más que apretar tus músculos, hacer contracciones de tus músculos. Y acaban de descubrir que precisamente hacer esas contracciones empiezas a liberar endorfinas, Ya, que son químicos en tu cerebro que te hacen sentirte mejor. exacto. Entonces, es increíble cómo hay gente que termina un maratón muerto y no puede caminar y al día Pero siguiente le felices. duele todo y trae ampollas y ya está pensando en inscribirse el que sigue porque es una droga natural, Sí. ¿verdad? La endorfina. ¿Cuántas veces no te ha pasado que te ríes hasta que te duele el estómago y dices, caray, hay que volvernos a juntar, ¿no? Pero es un dolor de tanto estarte riendo, pero hay que volvernos a juntar. Entonces, trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente y Ya. luchando lo conseguirás. Ta, 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 ta. ta, ta. Oye, qué tremendo, ¿no? Siempre sonríe, la fuerza estará contigo. X Es y tú. correcto. Oye, me hiciste acordar de los sábados tengo una versión sabatina de charla de vida con anfitriona. Ella es rumana, habla así como 5 idiomas y el español es uno de ellos. Y ella nos reímos mucho porque nos reunimos antes de la grabación, pero lo grabamos la preparación donde estamos preparando las notas y todo eso, ¿no? Porque es muy divertida, ¿no? Y a veces, y nos reímos mucho y a veces, siempre al final chécalo si tienes algún día tiempo, al final del charla de vida sabatina pongo bloopers. Ok. Y ahí muertos de la risa la vez pasada, eso no lo he puesto, 10 minutos, como no, mento, 12 minutos, nos dio un ataque de risa, no podíamos parar. Y el dolor de estómago, ¿no? O sea, date cuenta que los músculos de aquí, los doloridos, no, no, no. Pero qué bueno es y sano es eso, ¿verdad? Tener ese tipo de gente alrededor, ¿no? Obviamente hay gente que no va a querer vivir más ni vivir feliz, no pasa nada. Eso no es lo tuyo, dale, ¿no? Pero sí, como dice el libro que tienes atrás de tu lado izquierdo, según lo que alcanzo a leer con mi vista, ¿Cuál? dice, use the road less traveled, huevón, ¿verdad? Dice Ya. huevón. Ah, no, dice and beyond. Blooper, eso lo voy a poner en el blooper. Hola. No, pero es que es cierto, o sea, si tú decides ir por el camino menos transitado, vas a descubrir muchas más cosas, porque las cosas buenas son difíciles. Mm, Lo que tú quieres en tu vida es difícil. Si mm, fuera fácil, pues cualquiera lo haría. Entonces, cualquiera. trabaja, insiste, resiste y persiste por tus metas y lo que quieres. Excelente. Oye, pues qué buena manera de aterrizar el podcast, Juan Ramón. Ha sido un placer, no, Gracias. nunca, te soy la verdad, te digo la verdad, nunca me hubiera imaginado en mi vida que iba a estar entrevistando a Juan Ramón Palacios Chapa. No, ¿Por no, en qué? serio, en serio. Porque si somos de Monterrey, compadre, Somos llegamos rechos, ¿ya? atropellados. Oye, ¿cómo es la vida, verdad? Después de tantos años, yo tan lejos y tú de allá también, y venimos a conectarnos vía Zoom. ¿Sabes qué tienes que hacer, Armando? ¿Qué pasó? Hacer un podcast y platicarle a la gente de México el desmuter que es separar la basura en Alemania y las multas, te ponen multas de lana. Ay, Sí. se me fue una botella de vidrio en el otro, Si te cuelgan de pescan, los kiwis. sí, 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 no, está tremendo eso, ¿no? Fue un shock cultural cuando llegué aquí, ¿qué? Que te separa todo, sí, mira, que esto es para esto, te separa la comida orgánica, ¿no? También tiene su bote de basura, solo para la comida orgánica, ¿no? Y todo eso, Sí. no, sí, es un relajo, ¿no? Este, antes de despedirnos, siempre me gusta darle una oportunidad que le hables tú directamente a la gente. Y si tuvieras un minuto para darles un consejo de vida, una piedra, una losa pesada, Juan Ramón, la que tienes ahora, porque están mirando millones, ¿no? Pero están mirando algunos cuantos, ¿verdad? Que puedes impactar tremendamente. ¿Qué consejo le darías tú a esas personas que nos están? Madres. Bueno, de entrada no me siento una persona capacitada para dar consejos. Sí me dedico al coaching motivacional y de ventas, una de las divisiones de Eurekamedia y de mercadotecnia y publicidad de guau, guau. Pero así a nivel personal me la pones bien difícil. Digo, a lo mejor lo mismo que les digo a mis hijos,
Trata de ser feliz a toda costa, no te ahogues en un vaso de agua, porque hay como hay gente que hace Mm, una tormenta así en medio vasito de agua mm, y se ahogan y hacen un pancho por todo. Digo, está padre que tengas cierto nivel de creencias, pero al grado de arriesgar tu físico y tu cuerpo porque tú quieres que la gente le diga a alguien, persona embarazada. Pues caray, hasta donde yo sé, los hombres no se pueden embarazar, no pasa nada si les dices mujeres embarazadas, ¿verdad? Pero bueno, en fin, o sea, está padre que te cases con una causa, a reserva de tu mejor opinión, está padre que tengas un propósito en tu vida, pero no te ahogues en una tormenta. Mi abuela nos decía mucho, esto también pasará. mm. Y si te pones las cosas en perspectiva y ves esa foto del Voyager cuando estaba cruzando Neptuno y voltea la cámara porque lo pide Carl Sagan y ves un micropuntito azul en el universo, te das cuenta que somos una cosa muy pequeña comparado con lo infinito que es el universo y cada uno de nuestros microcosmos que tenemos comunidad familiar y luego la cuadra y la colonia y el municipio y el estado y el país y el continente y luego el planeta, caray, pues a lo mejor los problemas que tenemos nosotros son mínimos o pequeños comparados con los que tienen otras personas en otras partes del mundo o en otras realidades o en otros mundos paralelos o en otros planetas. Entonces, creo que si te quedas amarrado o te quedas estresado por algo, pues no vas a avanzar, Ujú. no vas a avanzar y no vas a continuar con tu propósito de vida. Entonces, busca tu pasión, busca tu propósito, trata de hacerlo de la mejor manera y no se te olvide que las células, cada una de las células de nuestro cuerpo está buscando compartir la información que ha recaudado, promedio 75 años de vida en México, que ha recaudado, está buscando cómo transmitirla. Entonces, trata de transmitir lo que aprendiste, transmite también tus errores y trata de hacerle la vida mejor a las futuras generaciones. Esa es la tirada, tú ser mejor que la generación anterior para que la que venga sea mejor que tú. Creo que por ahí debe ser. Muy bien. No, pues excelente. Muchas gracias, Juan Ramón. Mis estimados, como ya lo mencioné al principio, las redes sociales de Juan Ramón están aquí en la descripción del video. Síganlo, vayan, visiten y vean el contenido. Y pues, sí, Juan Ramón, muchas gracias. A Ah, ti te agradezco mucho, Armando, muchas gracias. Saludos a toda la familia Galarza. Hay pocos en Monterrey, pero conozco a varios. Saludos a toda la banda allá en Alemania, hermosísimo país. Y les agradezco mucho su tiempo. Cualquier duda y comentario, soy más tuitero. Fíjate que mucha gente me escribe mensaje directo por Insta y la verdad es que nunca me meto, pues si el WhatsApp casi nunca me meto. sí, Old school, ¿verdad? Márcame, ¿no? Pero si me quieres dejar algún mensaje, pues JR Palacio Chapa en mi Twitter y les agradezco mucho sus comentarios y sus mensajes a la raza positiva y la negativa también bienvenidos. Muchas gracias a todos los que han dejado su mensaje aquí en esta pequeña plática. Compadre, muchas preguntas que jamás en la vida me habían hecho. Te agradezco muchísimo. ha sido un verdadero placer y espero que en el futuro volvamos a repetirlo, quizás con otros temas también interesantes. Estaría muy bonito. Muchísimas gracias, compadre. Te agradezco y te mando un abrazote. Saludos a ti y a toda tu audiencia. Igualmente, a todos nuestros seguidores, que tengan un exitoso y bendecido día. Hasta luego. Chao.